Nadie pondrá en duda que el legislador debe poner el mayor empeño en la educación de los jóvenes. La educación debe ser una y la misma para todos los ciudadanos, y que el cuidado de ella debe ser asunto de la comunidad y no de la iniciativa privada. En esto podríamos encomiar a los espartanos, que no solo dedican la mayor diligencia a la educación de los niños, sino que la organizan como un servicio público. Es claro, por lo tanto, que debe legislarse sobre la educación. Aristóteles. Introducción. Retomando las palabras de Aristóteles, la legislación educativa es una de las tareas más nobles que debe existir por el ser humano, para garantizar que todas las niñas y niños puedan recibir una educación de calidad, que otorgue a la sociedad mexicana un futuro que logre realzar las cualidades de los individuos, con un fin de mejora continua de la sociedad. Marco normativo de la legislación educativa y su aplicación. Ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. El artículo 1 nos menciona: la presente ley es reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. Su objetivo es regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como el organismo que lo coordina, al que se denomina Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación, que será retroalimentada por evaluaciones diagnósticas. En el marco normativo podemos hacer comparación con la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. El Congreso de la República de Colombia decreta, en el título 1, artículo 1, objeto de la ley: la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. En otra instancia, también tenemos la Ley General de Educación de Chile. Es la Ley 2370 o Ley General de Educación. Es la ley chilena que establece la normativa en materia de educación. Fue publicada en el Diario Oficial el 12 de septiembre del 2009. Establece la Ley General de Educación, teniendo presente que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente. Artículo 1. La presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, fija los requisitos mínimos que debe exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media, regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento y establece los requisitos y procesos para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de servicio. Como podemos retomar, la ley de educación tiene comparativa con la ley de Colombia y con la ley de Chile. Este es un marco normativo general en el cual está afiliado México, por lo que también podemos entrar en el marco internacional aplicable a la educación en México. Desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que plasma el derecho a la educación, en el artículo 26 que menciona lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos se lo concierne a la instrucción elemental y fundamental, lo que se referiría a básica. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de todos los méritos respectivos. Este punto lo podemos ver reflejado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otras cooperaciones que tiene México es con la ONU o la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, por mencionar a dos de las más grandes organizaciones que respaldan los derechos humanos, los derechos de los niños y el derecho a la educación. Casos prácticos en materia educativa. Problemática: alumno que es discriminado de escuela primaria pública por profesar una religión diferente en una comunidad indígena. Debido al diferente pensamiento de la comunidad,
Con respecto a otra religión, los niños pueden segregar a otro por la condición de pensamiento, por profesar una religión diferente, por lo que podemos empezar por mencionar que el pensamiento del profesor, el pensamiento de profesar otra religión, se le debe hacer entender al colectivo, a los alumnos y a los docentes, de los artículos que defienden a toda persona que profese una religión diferente de la comunidad, empezando por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual menciona lo siguiente: garantiza el derecho de los mexicanos a recibir educación, la cual tiene que ser laica, gratuita, democrática, nacional y de calidad. Obliga a la Federación, a los estados y a los municipios a impartir educación primaria, secundaria, media superior y superior. Otro documento en el cual podemos ayudar a esclarecer las condiciones por la cual un niño o alumno no puede ser separado o segregado de una institución por profesar una religión diferente, se encuentra en la Ley General de Educación. Hacemos énfasis en la laicidad del ejercicio mexicano a la educación, que no hay religión en la educación gratuita y en la educación. Otro caso práctico en materia educativa. En el marco jurídico de la SEP existe infinidad de actores que conllevan el trabajo de realizar los procesos y procedimientos que se realizan dentro de la institución. Uno de ellos es llevar el proceso del servicio profesional docente, que establece los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, así como la realiza la planeación, programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad en el marco jurídico y administrativo aplicable, y tiene la responsabilidad de generar un ambiente escolar contundente al aprendizaje y la colaboración armónica de los estudiantes, docentes, directivos y autoridades correspondientes, por lo que la violación a estas garantías citadas tendría repercusiones a un nivel jurídico. En el estado de Jalisco, como lo resolvió la segunda sala, en el caso actos de autoridad para efectos del jurídico de amparo, no tienen ese carácter las determinaciones de la Secretaría de Educación del estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del estado, consistentes en la negativa de otorgar una plaza al quejoso y se entrega a un tercero. Esto quiere decir que un concursante docente realizó su examen, aprobó, pero esta plaza no se les dio otorgada y se le dio a un tercero actor que no había hecho ese proceso o lo hizo, pero estaba en un tercer término. En el caso anterior podemos observar que un docente realizó su examen, pero en la Ley General de Educación, en el título 4 de la revalorización de las maestras y los maestros, capítulo 1 del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo, artículo 90, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. La revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines: priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos, fortalecer el desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización, promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde se desarrolla su labor. Ese sentido, tenemos que tener en cuenta que el mermar los derechos de cualquier profesor. Conclusión. Llegamos a la conclusión de este cuadernillo de estudio acerca del marco legal en el que la educación en México se encuentra normado. Resaltamos el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde está basado todo el derecho a la educación en México y en el que todo ciudadano mexicano tiene derecho a una formación educativa desde el nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y bachiller, y en última instancia en una educación universitaria, y todo lo que conlleva la educación, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la niñez. Gracias.